el día de ayer, en horas de la siesta, el Ministerio Público formuló imputación en contra de 8 personas en total, un funcionario de una empresa privada y 7 funcionarios que estarían implicados en una estafa a la Administración Nacional de Electricidad, la ANDE, específicamente por el robo de cables, cuyo valor se aproximaría a los $1 millón americanos, ¿verdad? Estos cables eran cables especiales que eran utilizados para las Andes para justamente cumplir con los servicios públicos y lo que sustenta la imputación. Justamente tenemos un trabajo de auditoría que hizo la ANDE respecto a la trazabilidad de los pedidos, porque estos funcionarios principalmente que estaban implicados eran los funcionarios que retiraban eran funcionarios de una cuadrilla, de una unidad de limpio, ¿verdad? Y los funcionarios, también otros funcionarios que estaban implicados eran funcionarios de la unidad donde estaban depositados estos cables, específicamente del local que está en Boyani. Entonces, la operativa consistía en que básicamente se presentaban formularios para solicitar la extracción de estos cables de la institución con el objeto de realizar supuestas instalaciones, reparaciones y responder a reclamos, ¿verdad? En ese sentido, la ANDE realizó una auditoría y se pudo determinar de que los reclamos, ¿verdad? En primer lugar, no existían estos reclamos, ¿verdad? Y también la ANDE tiene un sistema informático donde lleva contabilizado el ingreso y la salida de este tipo de bienes. Y esa auditoría también enmarcó, ¿verdad?, la constitución de auditores en la zona de limpio, en los lugares donde supuestamente, en toda la zona de limpio, para ver si efectivamente hubieron la instalación de estos cables que fueron extraídos, y se pudo determinar de que efectivamente estos cables no fueron destinados para el fin determinado para lo cual adquirió la ANDE, ¿verdad?, ocasionándole de esta manera un perjuicio superior a los 7.000 millones, ¿verdad? Entonces, Fiscal, una consulta, a ver un poco si entiendo bien. ¿Funcionarios desleales de la ANDE ayudaron a los ladrones? y básicamente nosotros le atribuimos a ellos que ellos mismos solicitaban, preparaban solicitudes que a su vez eran aprobadas por el encargado, el despachante de estos cables, ¿verdad? Todos en connivencia estaban y trabajaban de esta manera, Mabel. Y le pregunto algo más, fiscal. Sí, Estamos hablando de que en connivencia entre todos hacían desaparecer el cable así y mismo. que fueron y encontraron en parte del tendido en limpio, dice usted. No, es la cuadrilla que se encargó de retirar esta cantidad de cables, era la cuadrilla perteneciente a la ciudad de Limpio. La cantidad de cables que se retiró, Mabel, que son más de 3.300 metros de cable, cuyo valor ascendería cercano a los 7.500 millones, más o menos $1 millón, lo que le costó a la ANDE, ¿verdad? Serviría, según las informaciones, para cablear toda la ciudad de Limpio, más o menos, ¿verdad? Entonces, se corroboró si los reclamos existentes se justificaban con la gran cantidad de cables que fueron extraídos, y se corroboró de que efectivamente esto no era cierto, ¿verdad?, que no había reclamos, y al mismo tiempo también se cotejó la salida y se pudo determinar que salieron de la ANDE 3.300 más de 3.300 metros, lo que Dios mío, significa que fiscal, había, sí, acá, claro, los ladrones que robaban el cable y los ladrones que estaban comprando este cable, ¿será posible llegar a los que compraban este cable probablemente a un precio ínfimo de mercado?
Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Quiero referirme como supuestos, ¿verdad? Porque todavía la investigación ahora está iniciando, ¿verdad? Entonces, estos funcionarios están sospechados primeramente de una estafa porque utilizaban formularios para justificar supuestamente la necesidad de utilización de estos cables, ¿verdad? En segundo lugar, estos funcionarios se apropiaron y la sospecha que nosotros tenemos es que esos cables tuvieron un destino diferente, por eso se le imputó también por reducción, que la sospecha es que es para ser vendido en el mercado, ¿verdad? Y según la ¿Y información, sabemos dónde vendían? todavía nosotros no Pero tenemos. vamos a llegar, fiscal. O sea, ¿es Y, posible hacer la trazabilidad del dinero? y es difícil, Mabel, teniendo en cuenta que generalmente pues estas ventas son realizadas, digamos, de manera en negro, ¿verdad? Entonces es más difícil realizar una trazabilidad porque no quedan registros, porque resulta que las personas que extrajeron, lógicamente no van a estar emitiendo facturas, entonces tampoco van a estar probablemente recibiendo en transferencias bancarias, en nada por el estilo, sino en suma de dinero o cualquier otro tipo de modalidad que evite justamente la trazabilidad, porque se trata de una actividad ilícita, ¿verdad? Entonces, yo no me aventuraría a decir con una seguridad si es que logramos llegar, salvo que alguno de los funcionarios nos diga y desee colaborar con el Ministerio Público y decir, bueno, yo quiero una salida procesal y voy a decir a quiénes o a qué empresa vendimos los cables y bueno, en ese caso podríamos eventualmente llegar a un resultado de saber quiénes fueron las empresas o personas que han comprado estos cables, que es bien sabido, ¿verdad? Que existen muchos casos donde personas de escasos recursos roban estos cables para vender por metro, ¿verdad? Y según la información, o sea, digamos, no es una información objetiva, pero según así información, el valor de mercado de cada metro de estos cables estarían entre 30 y 50 mil dólares. Y al hacer digamos, un cálculo, ¿verdad? Incluso hasta superaría los 7 mil millones si es que fueron vendidos a ese precio, ¿verdad? Si es que fueron vendidos nada más a 30 mil guaraníes el metro, estamos ya hablando de cerca de 9 mil millones, ¿verdad? Pero lo que la ANDE perdió y lo que se determinó en la auditoría es de 7.300 aproximadamente millones más. Doctor, buen día, soy Iván Leguizamón. Sí, Nos dicen que el funcionario que siempre hacía el pedido, supuestamente, y el otro funcionario de depósito que autorizaba la salida de esos elementos eran los mismos, que era un patrón de conducta habitual. ¿Ellos están identificados? están identificados y están actualmente imputados por el Ministerio Público. Esta mañana a primera hora ya se remitieron los antecedentes al juzgado de delitos económicos del doctor Humberto Tazú, quien tiene que resolver sobre la admisión de la imputación y el inicio del proceso en contra de estas personas. Justamente el jefe del Limpio fue el que mayormente solicitó el retiro de estos cables y, como te digo, hubo una connivencia con los funcionarios del depósito que se encargaba del despacho de estos cables que están en la... Ahora sí. ¿Y cuántos terminaron imputados, doctor? Y hasta el momento tenemos 8 personas, A entre la ellas flauta. siete funcionarios y un funcionario de una empresa privada. O sea, una rosca interna, entonces era, doctor. Así mismo, es una rosca, fueron imputados por asociación criminal también, ¿verdad? Por apropiación, por estafa y por reducción, ¿verdad? Porque finalmente se determinó que estos cables no cumplieron con la finalidad para lo cual fueron adquiridos por la ANDE, que la finalidad justamente pues cuando hay corte de luz o qué sé yo, mejorar el sistema de provisión de energía eléctrica, específicamente de la ciudad de Limpio,
no fueron utilizados para esa finalidad, y por tanto para nosotros eso es un elemento objetivo que a nosotros nos demuestra que cumplieron otros fines totalmente diferentes, y la sospecha es que evidentemente habrían sido, o probablemente habrían sido, con la intención de vender en el mercado, no sé si en el mercado negro o qué tipo de mercado, pero venderlo para obtener un beneficio económico, lógicamente, con la venta de estos cables, ¿verdad? Doctor, y ahí no me disculpe si yo no entendí bien, pero ¿qué es lo que aprovechaban? ¿El cable en sí o el cobre? Entiendo que estos cables tienen el famoso cobre. ¿Qué es lo que aprovechaban de estos cables que robaban? Bueno, y podría ser ambas situaciones, ¿verdad? Podrían ser tanto cables como el cobre, ¿verdad? O sea, las dos cosas son de utilidad. O sea, por ejemplo, si a una empresa privada le va a ser mucho más útil el cable que el cobre, ¿verdad? O bien podría haber sido también el cobre. Esas son ya situaciones que podemos estar cayendo en suposiciones, pero lo claro y lo concreto que esto representaba un valor bastante significativo. Estamos hablando de casi $1 millón, ¿verdad? Que perdió la ANDE a consecuencia de la supuesta implicancia y connivencia de estos funcionarios en el retiro injustificado de estos cables a través de formularios donde supuestamente ellos argumentaban la necesidad de retirar estos cables para hacer reparaciones, para hacer instalaciones y cumplir las funciones atinentes a los servicios públicos que brinda la ANDE, ¿verdad?